Primeramente, dar la bienvenida al licenciado Vladimir Terán, docente de la materia Análisis Crítico de la Realidad Nacional. También a todos los compañeros y personas que puedan ver nuestro video. Nosotros somos el Grupo B y vamos a estar hablando acerca de la pobreza, la desigualdad y el desarrollo inclusivo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Méndez, soy estudiante de la Universidad Privada Domingo Savio. Estoy cursando la materia Realidad Nacional y estamos con una pequeña investigación acerca de lo que es la pobreza, la desigualdad y el desarrollo inclusivo. Voy a partir por darles un pequeño concepto, una pequeña definición de lo que es la pobreza. La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades tanto físicas como psicológicas básicas de una persona, por la falta de recursos como ser la falta de alimentación, la falta de vivienda, la falta de educación, la falta de asistencia sanitaria y la falta de ingresos económicos. También suele considerarse como pobreza a las situaciones en que la falta de medios económicos impide acceder a tales recursos. Situaciones como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. La pobreza es una epidemia que afecta a millones de personas en nuestro planeta. En el mundo, 1.400 millones de personas sufren de pobreza extrema, mientras que por otro lado, casi 900 millones de personas sufren de hambre. No tienen acceso al agua potable y a otros servicios básicos como la salud y la educación. Y para entender mejor a la pobreza, vamos a hablar acerca de las causas. Pero antes es necesario que entiendas que no es lo mismo hablar de factor que de causa. Te explico el porqué. Las causas son situaciones que llevan al desarrollo de la pobreza, mientras que por otro lado, un factor puede mantener estas condiciones de pobreza durante largo tiempo, dado que no permitan una solución. Las causas históricas de la pobreza son el colonialismo, la guerra, la esclavitud y las invasiones. Es decir, la situación de la pobreza que vive una parte de la población mundial, especialmente en los países del sur. Es un fenómeno que se fue desarrollando durante diferentes periodos de la historia. Y por otro lado tenemos los factores, donde entra la corrupción, el cambio climático, enfermedades y epidemias, desigualdad en el reparto de recursos, crecimiento de la población, conflictos armados, discriminación de género, despilfarro de alimentos y el desinterés de los países desarrollados por acabar con la pobreza. La corrupción impide o merma la asignación de recursos hacia servicios sociales de los que se beneficia la población. Los recursos destinados a aspectos sociales pasan muy a menudo a manos privadas que lo utilizan para su propio beneficio, lo que provoca que no haya un reparto equitativo en la sociedad. Cambio climático. Las sequías son la causa más común de la escasez de los alimentos. Cada vez más tierras fértiles sufren de erosión. La deforestación a mano de los humanos causa una erosión acelerada, lo cual dificulta la cosecha de los alimentos. Desigualdad en el reparto de recursos. A veces no todos los miembros de una sociedad pueden utilizar por igual este tipo de recursos, lo que puede derivar directamente en una situación de pobreza. Crecimiento de la población. En el año 2011, la población mundial era de 7.000 millones de personas. Ahora la previsión es que en el año 2050 aumente hasta rebasar los 9.000 millones, según el Fondo de Población de la ONU. Este crecimiento contribuirá al aumento de situaciones de desigualdad si no tomamos medidas para poner freno a estas causas que provocan la pobreza en el mundo. Conflictos armados. Las guerras obligan a la población a desaparecerse fuera de su lugar de residencia o a vivir refugiados en países vecinos. La contienda daña las infraestructuras, limita los suministros básicos como el agua o impide que se cultiven los campos, obligando a realizar trabajos de rehabilitación o reparación y evitando que haya cosechas con el agravante que les roba a las personas sus derechos. Discriminación de género. La falta de desigualdad entre sexos impide la plena participación de la mujer dentro de la sociedad, limita sus oportunidades de desarrollo o el acceso a los recursos y perpetúa la pobreza.
Despilfarro de alimentos. Anualmente gastamos a nivel mundial más de 1.300 millones de toneladas de alimentos. Según indica la Comisión Europea, la FAO estima que con una cuarta parte de la comida que desaprovechamos se podría alimentar a más de 800 millones de personas que sufren de hambre. Desinterés de los países desarrollados. La ONG Manos Unidas constata que hay cierta indiferencia de los países desarrollados a la hora de atajar la pobreza, pues la implicación de estos no está siendo tan rápida o diligente como debería ser. Enfermedades y epidemias. Una población enferma es menos productiva y por tanto se crea un empobrecimiento mayor en realidad. Este es un círculo cerrado en el que la falta de recursos provoca la falta de la medicación y la enfermedad no permite que un territorio se desarrolle económicamente. Bueno, siguiendo con la exposición, ¿no?, sobre la pobreza, la desigualdad y el desarrollo inclusivo en la economía, yo les voy a explicar la desigualdad. Yo me voy a basar en la parte social que hoy en día estamos viviendo con el COVID-19, es la pandemia del siglo XXI que causa infecciones respiratorias a los seres humanos. Hasta la fecha en el mundo se han detectado 859.395 casos positivos y 42.328 muertos. La población más vulnerable son los adultos mayores. Si bien es cierto que esta enfermedad puede ingresar al organismo de cualquier persona y rasgo social, yo me baso en términos socioeconómicos, que no nos afecta a todos por igual, como por ejemplo en Bolivia, en la parte económica hay un efecto negativo, ¿no?, que han sido uno de los más perjudicados, ¿no?, que han sido las importadoras de insumos agrícolas, el turismo, el transporte, los hoteles, los restaurantes, ¿no?, y por lo cual se prevé un fuerte aumento de desempleo con efecto negativo en la pobreza y en la desigualdad. Y como muchas de estas personas se encuentran en situaciones de precarización laboral, la mayor parte de la población son trabajadores informales. Asimismo, el personal de salud enfrenta estas condiciones porque a pesar de cumplir un papel muy importante por ser quienes se encargan de cuidar nuestras vidas y combatir el COVID-19, un claro ejemplo de desigualdad. Ahí vemos un claro ejemplo de desigualdad, ¿no?, que los médicos batallan contra el COVID, ¿no?, en situaciones precarias, con pocas medidas de seguridad. Y ahí vemos que los políticos, los senadores, los asambleístas sesionan con medidas de seguridad de primer nivel, ¿no?, bien implementado. Y ahí vemos que una cruda realidad de desigualdad, ¿no?, que existe en nuestro país, que los médicos, que son los que luchan y están en primera línea batallando con esta enfermedad, y vemos que los políticos solamente determinan leyes y decretos, y ellos que no están en primera línea de infectarse con la enfermedad están más seguros que nuestros médicos en implementos de seguridad. Esa es la cruda realidad que vivimos en la parte de desigualdad en nuestro país. La desigualdad económica es la disparidad fundamental que nos permite a una persona a ciertas oportunidades, ya sea en lo material, los intereses, el estudio, sanidad, y a otras personas no. Actualmente vivimos en un sistema económico donde el capitalismo genera mucha desigualdad y pobreza. La desigualdad no debería aumentar en ningún momento, porque eso nos llevaría a las crisis y también a los estallidos sociales después. Voy a explicar un poco sobre las causas de la desigualdad económica. Para entender la falta del desarrollo de un país o región, no simplemente tenemos que enfocarnos lo que es en la magnitud de la pobreza, sino que también tenemos que ver el grado que existe entre las desigualdades entre las otras personas. Voy a dar un ejemplo sobre lo que estamos viviendo hoy día a día,
que es sobre la enfermedad del COVID-19. En la parte económica, esto nos afecta mucho a la clase humilde. Y aquí podemos hablar sobre la desigualdad que hay entre las dos clases, que es la humilde y la clase alta. Y la verdad nos afecta a todos, porque no nos alcanza ni lo que nos da el gobierno. Soy Livonia Mercado y continuando con la exposición les hablaré acerca del desarrollo inclusivo. Este concepto supone la igualdad de oportunidades durante el crecimiento económico para toda aquella persona que contribuye con la economía. De este modo se puede repartir los bienes entre toda la sociedad. También es igualdad de oportunidades al acceso a mercados y producción, ya que este es un ingrediente especial para el crecimiento. El enfoque del desarrollo inclusivo es una perspectiva a largo plazo, ya que se trabaja en lo que es el empleo productivo para que así las personas de bajos recursos, los pobres y excluidos tengan una mejor calidad de vida. Tengo dos ejemplos en el desarrollo inclusivo donde muestra que todos somos iguales y podemos trabajar en un mismo lugar sin importar la raza, el color, la religión o el género. También aquí donde muestra una balanza donde todos somos iguales. Agradecer a los compañeros y al licenciado por prestar atención a nuestro video y espero que haya sido de su agrado.